Bueno, voy a empezar dando las buenas tardes a todos los presentes y a todos los que estáis detrás de la pantalla. Hemos empezado un poquito más tarde, por lo tanto no os pongáis nerviosos que ya estamos conectados todos. Dar la bienvenida. No me vais a ver siempre en cámara porque me muevo mucho, pero bueno, estoy aquí. Dar la bienvenida, me alegro mucho de ver las caras habituales, alguna otra cara nueva y todos los que sé que estáis al otro lado. No sé si vamos, como no estamos en la oficina, no sé si vamos a poder responder a vuestras preguntas y comentarios. Por lo tanto, el que quiera hacer una pregunta y vea que no le contestamos, que la haga a la oficina mañana a info@centrodelva.es, porque estamos en un salón de actos, o sea que no sabemos si todo va a salir bien. Bueno, vamos a hablar hoy dos personas, vamos a contaros un poco lo que tenemos preparado para este año, que es bastante. Y luego hemos convencido a Antonio, que nunca nos dice que no tampoco. ¿Ves que no es el único? Que hay otro también que siempre dice que sí. Antonio Muñoz, para que nos dé una conferencia relacionada con algunos de los temas de las clases. En este momento hay presente en la sala muchos de los alumnos habituales. También sé que estáis al otro lado de la pantalla, también muchos alumnos habituales. Pero además en la sala hoy hay varios profesores y los iré nombrando porque si alguien quiere preguntar algo, pues que los tenéis a mano, o sea, los tenemos a mano y qué mejor que aprovechar, ¿no? O sea que vamos a ver si consigo bajar esto. Bueno, he preparado un poquito un PowerPoint, ya sabéis que las imágenes entran mejor, por si todavía, a pesar de que hemos mandado varios boletines y mensajes, pues si hay algún despistado que todavía no se ha enterado, que los hay, a ver, los haylos, no voy a señalar a nadie, he hecho un poquito un resumen de las primeras cosas que tenemos preparadas, pero que conste que ya sabéis que a mí me gustan mucho las sorpresas y no he traído todo. O sea que vamos allá. Si esto funciona. A ver. Bien. Sabéis que tenemos los primeros 3 cursos largos, que son el continuación, me alejo, el continuación del curso de egiptología que estamos haciendo ya desde hace 4 años. Este año nos toca la zona, el período de Amarna, que es la segunda parte de la dinastía 18. Yo sé que la mayoría ya estáis apuntados, unos presenciales, otros online, y los que no lo hayáis hecho todavía, ya sabéis lo que tenéis que hacer esta tarde, apuntaros. Bueno, bromas aparte, vamos a tocar todo lo que es este periodo, con todos sus personajes. Intervienen los profesores que ya conocéis, hay alguno nuevo, y creo que el programa es muy interesante y suficientemente amplio como para que podamos abarcar todo este periodo histórico que el año pasado nos dejamos en el tintero. El otro curso, que ya aparecerá por aquí la pantalla, habitualmente los que soléis venir casi siempre, yo sé que llamáis el curso de abajo y el curso de arriba. Esto simplemente es una situación geográfica, digamos, porque abajo hay un aula y arriba hay otra. Este es la continuación del curso de abajo, que lo llamamos El mundo del Egipto antiguo. Este año va por el número 4 y es un curso que está preparado para las personas que hacen sus primeros pasos en egiptología. De hecho, la primera clase del número 1 fue que era una pirámide y dónde estaban situadas. O sea que esto es para que os hagáis una idea, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que los temas se han ido ampliando, se han ido complicando y bueno, este año vamos con el número 4, con la novedad de que este año, en lugar de intervenir solo una profesora, por eso de que si os dormíais cuando yo hablaba, pues están también Cruz Fernández Yagüe, que la tenemos por ahí, levanta la mano Cruz, esa es, y Antonio Muñoz Herrera, que lo tenemos por aquí. Entonces creo que entre los tres hemos preparado un programa interesante, que va a ser ameno, para que todos podamos aprender, porque preparando las clases se aprende mucho más. Que conste que todos los cursos que hacemos este año serán presenciales y online. Es decir, que quien quiera seguirlo desde fuera, porque por el motivo que sea, inclusive los chicos que estáis allí en de los mares, que sé que sois varios, pues que lo podéis seguir. Y luego está el tercero, que ya vendrá. Este es el del Mediterráneo. Yo sé que los seguidores de los cursos de Egipto no conocéis mucho este curso, pero este curso empezó con una reunión con el doctor Pérez Largacha, aquí presente en la sala, de vamos a hacer algo de las culturas alrededor del Mediterráneo y vamos por el año 6. Es decir, que el tema, y si no que lo digan los alumnos que están por aquí, que hay varios fieles,
Parece ser que resultó interesante. Aquí tocamos todo tipo de temas, cultura, arqueología, historia, un poco personajes que nacieron, vivieron o crecieron dentro de lo que son las riberas del Mediterráneo. Y bueno, pues ha resultado suficientemente interesante como para que este curso, este año, posiblemente necesitemos un aula más grande. O sea que lo tenemos, será los martes de 7 a 8:30 y es muy bueno, creedme, o sea que apuntaros. Vale, ya sabéis que yo vengo aquí para que os apuntéis, ¿eh? O sea que... Y luego está otra cosa, que muchos de vosotros posiblemente no la conocéis, que son las visitas explicadas. ¿Esto qué es? Bueno, pues muy sencillo, aquí tenemos un museo arqueológico bastante rico, tenemos muchos temas para aprender y hay una serie de profesores que preparan una clase in situ, es decir, basándonos en determinadas vitrinas, en determinados temas. Concretamente, el primero, que va a ser el viernes que viene, por lo tanto ya podéis correr, es las legiones romanas en el Museo Arqueológico Nacional. El tema, evidentemente, no va de Egipto, pero sí va de romanos. De hecho, aquí tenemos el profesor. Marco, levanta la mano para que sepan que estás ahí, porque te quieren preguntar algo. El doctor Almansa va a ser quien lleve este grupo y vamos a ir, en este caso va a ser un viernes porque el Museo Arqueológico todavía no permite las clases en sábado, las visitas con grupo en sábado, pero bueno, en viernes yo creo que también nos vamos a apañar suficientemente y teniendo en cuenta de que Marco acaba de terminar de impartir un curso online sobre las legiones, y el ejército, creo que va a tener bastante para contarnos. Por lo tanto, apuntarlo. Pero tenemos alguno más. Esto debe pesar mucho, por eso no lo arrastra. A ver. Eso es. Esta va a estar titulada de otra manera, es otra de las visitas que vamos a realizar en el Museo Arqueológico Nacional, titulada Dioses y Héroes en la colección de cerámica del Museo Arqueológico Nacional. Es decir, basándonos en la colección, basándose, porque la va a dar la doctora Claudia Alonso, basándose en las cerámicas que se conservan en el museo, que no sé si lo sabréis, pero es una colección realmente impresionante, pues en el tema Dioses y Héroes va a explicar pues esta segunda visita. Estas son las primeras dos que tenemos. La verdad es que no sé dónde ponerme aquí. Son las primeras dos que tenemos, pero hay como otras 6 más preparadas. O sea que hay material este año. En este año vamos a intentar que nadie se tenga que quedar en casa. Por lo menos nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Bien, y luego tenemos... Si esto va... Otra sorpresa. Imagino que habréis oído que en el Museo Arqueológico Nacional hay una magnífica exposición sobre tesoros de Rumanía. Bien, entonces, lo que estábamos hablando ahora, a pesar de que las normativas están cambiando mucho, hace 2 días el museo no permitía visitas acompañadas en la sala donde está esta exposición porque dicen que es pequeña, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo hemos solucionado de otra manera porque tenemos muchos alumnos que sabemos que quieren tener esta charla. Entonces, en lugar de hacer la visita en el museo delante de las piezas, la doctora Alonso está preparando una conferencia sobre un PowerPoint que va a tener lugar aquí en el instituto. Va a ser como si la hiciéramos en el museo, solo que la haremos aquí. Todavía no tenemos la fecha decidida, pero como muy tarde será en 15 días. En cuanto lo sepamos, lo colgamos y como siempre lo vamos a anunciar. Entonces, yo creo que es muy interesante porque nos va a contar muchas cosas básicas precisamente sobre esta exposición, sobre Rumanía, sus pueblos, su orfebrería, sus joyas, que he visto algunas muy interesantes, y luego podremos ir a verla cada uno por su cuenta, pero con mayor conocimiento, ¿no? Algo que no he dicho sobre las visitas, pero imagino que algunos de los que ya habéis hecho alguna, es que los profesores siempre preparan unas hojitas informativas sobre el tema, de manera de que si uno no puede estar ahí apuntando, como por ejemplo le gustaría a Nicolás, pues tiene unos papeles, por lo menos unas hojas con un plano y algo de información sobre eso. No es un cuaderno, pero bueno, son unas hojas que sirven de base. Os avisaremos rápidamente porque el de Claudia va a ser muy en breve. Bien, y luego las conferencias. Como durante la pandemia hemos hecho de todo, muchos cursos online,
también hemos preparado varias conferencias que se dieran online, entonces hemos decidido que ahora, ya que tenemos ganas de vernos las caras, aunque sean un poco tapados, las vamos a hacer presenciales. La primera la va a dar la doctora Fernández Yagüe, que sigue siendo Cruz, que está ahí sentada, que nos va a hablar de la zona de Abidos. Abidos es un tema que ella ha estudiado mucho, de hecho es la base de su tesis doctoral, y además de, a partir de noviembre, pero eso lo cuento luego, va a empezar con esta conferencia. La va a impartir aquí y la vamos a hacer en directo y online, chicos, o sea que quien se quiera apuntar podrá hacerlo también. Esta será de libre acceso, es decir, que será gratis, por lo tanto mucha gente puede venir y además os puedo asegurar que va a ser sumamente interesante. Lo sé de buena tinta. Bien, pero hay alguna más. Esta es más novedosa y se trata de Asiut. Imagino que todos habréis oído hablar de una zona llamada Asiut, en Egipto, relacionada con el Egipto, o sea, Egipto Medio, Reino Medio también, ahí hay muchos enterramientos del Reino Medio, y allí están trabajando una misión alemana de la Universidad de Mainz. Bueno, pues en este caso tenemos a la profesora Judith Garzón Rodríguez, que yo sé que muchos no la conocéis, pero otros la conocemos desde que era estudiante. Judith está en estos momentos en la Universidad de Mainz, está realizando su tesis doctoral y participa precisamente en esta excavación. Por eso le hemos puesto esta fotografía, nos pareció muy arqueológica. Está saliendo de una tumba, o sea que más arqueológico que esto. Entonces, Judith no puede venir a España en estos momentos, por lo tanto la haremos a través de Zoom. Esa la podéis ver desde casa, os podéis inscribir, se emitirá siempre previa inscripción porque necesitamos controlar a ver el número de personas que la sigue, pero también será muy interesante porque nos va a presentar temas y fotografías para la que le han dado un permiso especial para esta conferencia. O sea que creo que va a ser muy, muy interesante. Y luego hay más cosas. Pero voy a mirar. Ojo, que no vamos a regalar nada, ¿eh? Queramos o no, se acercan las Navidades y algo hay que regalarle a los parientes y a los amigos. Y mucha gente a veces no sabe qué hacer. Entonces, hemos preparado así un programa para dar ideas. Ya sabéis que siempre hay que vender algo. Y entonces lo que hemos hecho, la verdad, es que es un esfuerzo muy grande porque hemos juntado con la colaboración de los profesores de los cursos online, un gran conjunto de cursos online que se han estado haciendo estos años y están preparados todos para que entre el 1 de noviembre y el 31 de enero uno se pueda apuntar cuando le venga bien, siempre y cuando sea dentro de ese periodo. Entonces, los profesores, uno de ellos es Marco, que lo tenemos allí, la otra es Cruz, el otro es Antonio, o sea que somos varios, y que vamos a atender a los alumnos en función del ritmo que cada uno pueda seguir. No sé si me explico, pero bueno, los temas son muy variados, pero por supuesto la egiptología no puede faltar. Empezamos con dos, de la doctora Susana Alegre, Mitos y creencias en el Antiguo Egipto y diosas del Antiguo Egipto. Se pueden hacer separados, simultáneos o como cada uno pueda. Luego tenemos otros dos, que estos los va a impartir la profesora Nerea Tarancón, que también está en la sala. Levanta la mano, Nerea, para que sepan dónde estás. Eso. Y ella nos va a hablar del ejército egipcio, un curso que fue muy interesante cuando lo seguimos la primera vez, y luego un tema tan exótico como conspiraciones y violencia en la realeza del Antiguo Egipto. Esto es como el Ola en violencia, pero creedme que es muy interesante. O sea, que también están todos dentro del periodo entre el 1 de noviembre y el 31 de enero. Por lo tanto, todos cuestan igual. Y luego vienen los de Antonio Muñoz, aquí presente, que son un lugar para vivir. Nos va a hablar sobre las ciudades en el Antiguo Egipto. Y otro también que ha tenido mucho éxito, que se llama Con vivos, con muertos. Esto suena un poco así, pero luego le agregamos los festivales en el Antiguo Egipto y ya suena bastante más divertido, pero sobre todo más interesante. Festivales y fiestas fueron muy interesantes y hubo muchísimas, da la impresión de que los egipcios estuvieran todo el día de juerga, aunque no era así, y él nos va a explicar precisamente de estos temas.
Pero hay más. Luego viene el curso de Abidos, de Cruz, que ya sabéis dónde está sentada. Son 3.000 años de historia, rezos y monumentos. Es un curso que ya lo dio aquí presencialmente hace unos años, que fue realmente muy interesante y ahora lo sacamos en versión online para quien no pudo asistir, pues para que sepa que está. Y luego uno de una servidora, que a mí me gusta mucho la arqueología, he hecho muchos cursos de arqueología y uno de mis lugares favoritos es Saqqara. Entonces, hace unos meses impartí el curso de Saqqara Norte y faltaba el de Saqqara Sur, que lo saco precisamente ahora en noviembre, para quien le falte la parte sur, que es menos conocida, menos visitada, pero no por ello menos interesante. Voy a frenar un poco porque no sé por qué corro tanto, como siempre. Bien, y luego viene Marco Almansa, el doctor Marco Almansa, con sus romanos, porque aunque nosotros somos fundamentalmente egipcios, que es como hablamos así con los profesores, tenemos también romanos y griegos. Entonces, Marco nos va a hablar de la historia de las legiones romanas, que como veis casa muy bien con la visita que va a llevar el viernes al Museo Arqueológico, y con la historia de la religión romana, otro tema también que Marco ha tocado mucho y sigue tocando. De hecho, en algunos casos, no sé si en el curso lo vas a hacer, pero en el Museo Arqueológico a veces hace como representaciones, ya sé que no se llama representaciones, ¿cómo es la palabra? Recreaciones históricas. Eso es, recreaciones históricas, y realizan algunos de los ritos de los romanos también. Aunque ya eran muy modernos, pero romanos eran. Y luego tenemos otro romano, pero este no está aquí hoy, que es el profesor Juan Antonio Bermejo das Neves, que tiene el curso Descifrando epígrafes romanos. ¿Cuántas veces os habéis puesto delante de una tumba, una lápida, un epígrafe cualquiera, romano? Y claro, algunos recordamos el latín, otros no lo han estudiado, aunque imagino que todos los presentes de la sala sí lo hemos estudiado. Pero no sabemos descifrarlo, no sabemos leerlos bien. Bueno, pues con este curso de Juan Antonio, que es eminentemente práctico, pues uno puede llegar a tener la ilusión de leer una lápida y entenderla. Y luego tenemos otro curso de Claudia, que es sobre los primeros griegos, es decir, los griegos micénicos. Este curso también se impartió aquí en presencial. Bueno, la cuestión es que va a hablar del mundo micénico, es un curso, como decía, que se realizó aquí hace unos años presencial y ahora lo saca también en versión online. Bien. Y luego tenemos los cursos de Rebeca. Rebeca no está presente en la sala, pero Rebeca es historiadora del arte, está realizando ahora mismo su doctorado y ha sacado dos cursos que son nada menos que la mitología de la Grecia antigua y el arte de Mesopotamia y del Mediterráneo oriental. También son dos cursos con muchísima información, muy amplios, etc. Vale. Y luego viene, este es más raro todavía en cuanto a los temas, parecería que no encaja, pero sí encaja porque todo es historia y porque los egipcios no estaban solos. Javier Alonso nos trae dos cursos. La Tierra de la Púrpura, evidentemente, es historia y arqueología del Líbano, un lugar que él conoce muy bien, porque ha estudiado, es licenciado en semíticas y conoce perfectamente toda esa zona. Y luego otro tema que él defendió siempre mucho para que lo sacáramos, a mí me parecía un poco raro porque como si no encajara mucho con nosotros, que es el de Jesús de Nazaret a través de sus fuentes. Y es muy interesante porque las fuentes son muchas, son variadas, algunas son contradictorias y dan mucha información. Es un tema, creedme, realmente interesante. Y luego, esto sí que parece más raro, porque esto es de la rama de historia del arte. Pero es que también tenemos historia del arte, tenemos historiadores del arte entre los profesores. Y tenemos a Marga Gómez Elola, que es licenciada en historia del arte precisamente, y que por su trabajo viaja mucho a Italia. Entonces, su pasión son todos los temas que incluyen lo que sería, bueno, pues historia y arte que tuvo lugar en la península. Y una es sobre las Medici, ojo, no los Medici, las Medici, las mujeres que tuvieron poder dentro de la famosa familia. Y la otra es sobre Venecia, aunque este parece ser, da la impresión de que fuera un curso turístico, no lo es,
porque está basado en la historia y monumentos y arte precisamente de Venecia. Por lo tanto, creo que hay suficiente variedad como para que quien no sepa qué regalar, pues aquí tenéis algo para regalar. Bromas aparte, en nuestra página hay un apartado que se llama Regala un curso, y en el que se explica que se puede regalar un curso o se pueden regalar 10 euros de un curso o 20 euros de un curso, o sea, se puede también regalar una parte. Va un poco en función de lo que cada uno quiera o no quiera. O sea que, bien. Y ahora voy a seguir con otro tema que imagino que es lo que todos queréis saber porque me habéis llamado, me habéis escrito y me habéis preguntado mucho. ¿Qué va a pasar con el viaje? Bueno, pues el viaje lo más probable es que salga a mediados de febrero, casi seguramente el 12 de febrero. Este año tendrá una parte muy importante en Luxor, porque tenemos una novedad, vamos a dar un curso en Luxor. No una charla, una conferencia en el barquito, no, un curso en un aula, porque tenemos un acuerdo, gracias a la colaboración del proyecto C2, dirigido por el doctor Pérez Axino, disponemos de sus instalaciones y vamos a dar un curso sobre las tumbas tebanas. Entonces, el plan es por la mañana visitar todo lo que podamos hasta que no podamos más y por la tarde una clase de 4 días, no una clase de todas las que quepan en 4 días para poder estudiar realmente las tumbas tebanas. Eso no va a ser solo lo del curso, lo del viaje, hay otras partes del viaje porque concretamente terminaremos aquí en Amarna. Hace unos años estuvimos en Amarna, vimos unas partes, unas determinadas zonas, ahora vamos a ver otras y el resto del viaje lo voy a dejar como sorpresa, no lo voy a contar hasta que lo tengamos todo bien perfilado. Pero estos son los 2 puntos principales. Vamos a estar en Luxor con el curso, con todo lo que podamos ver en Luxor y todo lo que nos quepa. Quien piense dormir, poco va a dormir porque vamos a madrugar mucho. Y luego pegaremos otro salto a Amarna. Pero en Cairo visitaremos todos los museos que podamos, el GEM, si está abierto, pero como eso no se sabe, lo dejamos ahí con unos signos de interrogación. El GEM, para quien no lo sepa, es el Grand Egyptian Museum, el famoso que en algún día se abrirá. Y por otro lado, en el medio, entre Amarna y Luxor, vamos a ver alguna otra cosa, pero que de momento lo tenemos un poco en suspenso. Hasta dentro de unos 15 días ya podremos daros todas las noticias para quienes lo queráis saber. Yo aquí he terminado, pero repito, hay muchas personas que todavía no se han apuntado a las clases. Tenemos que saber cuánta gente se va a apuntar a las clases porque no sabemos si necesitamos aulas más grandes, aulas más pequeñas, etcétera. Y hay algunos despistados, no voy a mirar a nadie, que dicen, yo me he apuntado. No, no te has apuntado. Entonces, miro para arriba, no señalo a nadie, pero a verlos, haylos. Entonces, que lo hagáis y ya dejo de hacer tanta publicidad y vamos a escuchar a Antonio, que no viene a vender, no vienes a vender, ¿no? O algo así. Sí, bueno, puede, sí. Sí puede, sí. Bueno, entonces vamos a unos cambios. Si queréis hacer pregunta, aprovechar. Aquí está el doctor Pérez Largacha, que yo no le he nombrado, pero es el director del curso del Mediterráneo. Entonces, para quien quiera preguntar algo o reclamarle algo de alguna clase que no hemos puesto, lo tenemos aquí. Y ahí tenéis Marco, a Nerea, a Cruz. Y ahora nosotros hacemos el cambio. Danos 5 minutos, por favor. Bueno, como este año fundamentalmente vamos a hablar de Amarna, el título de la conferencia que va a hablar hoy Antonio es Camino a la herejía. Así ya quedamos bien dentro del tema, ¿no? Bueno, para quien no conozca al profesor Antonio Muñoz, lo voy a presentar, ya sé que muchos lo tenéis muy visto, pero Antonio Muñoz es licenciado en Historia, es arqueólogo en Arqueología, es arqueólogo por la Universidad de Leiden, ha estudiado en Inglaterra, ha estudiado en España, actualmente forma parte del proyecto C2, del Wadi Project, no sé, nunca el nombre que use el nombre. El proyecto C2 es el que he mencionado antes, es el que dirige el doctor Pérez Axino, y se llama C2 precisamente porque es el valle que está situado al lado del valle de la Cachette. Entonces, es profesor de muchos de nuestros cursos
y es un buen colaborador. Por lo tanto, te agradezco que estés aquí y te recuerdo, no cuelgues nada cuando termines de hablar, por favor. Ni ¿vale? lo toco. Gracias. Adiós. Gracias, Laura. Venía pensando, cuando venía en el coche para acá, que creo que fue hace 3 años que estuve en esta misma sesión dando también la conferencia, y hablé entonces de cohecho y prevaricación en la necrópolis y hoy vengo a hablar de herejía. Debo tener alguna tara yo con los delitos. No sé. Supongo que algo quedará por detrás. Cuando estuve mirando el programa del curso de Amarna, para dar precisamente esta clase de introducción, me resultó difícil elegir un tema que no pisar. Entonces, os voy a contar lo que pasa antes de Amarna. Porque además es importante, dado el acontecimiento histórico que es, la importancia que tiene la historia de Egipto, es uno de esos episodios fascinantes de la historia del mundo antiguo, en realidad, ya no solo del mundo egipcio, porque influye en muchos de los aspectos fundamentales que componen la civilización egipcia. Vamos a hablar de tumbas, de religión, de la propia figura del faraón, es decir, de muchos de esos tótems que en la historia egipcia y durante 3000 años de historia está muy presente y con un carácter muy fuerte y con unos factores muy estables a lo largo de esa historia. Y es en este periodo donde de alguna manera se tambalean todos estos tótems, se recomponen posteriormente, aunque salen muy afectados por ellos y algunos ya no volverán a ser los mismos, ¿no? Es interesante que nos refiramos a lo que pasa antes en muchos de los aspectos en los que Amarna va a influir. Y muchos de los aspectos en los que Amarna va a influir va a ser la figura del propio faraón, el aspecto religioso, el aspecto urbanístico incluso de lo que va a suceder en Amarna, que es también tremendamente interesante. Estamos en un momento de la historia egipcia, en esta dinastía 18, que todos conocemos en detalle, podría decir todos los que estamos aquí presentes, pero que es muy interesante por el expansionismo que hay, un expansionismo económico, un expansionismo territorial, unos faraones muy fuertes, unas figuras muy interesantes desde el punto de vista histórico, como pueden ser Hatshepsut, Tutmosis III, con todo lo que hay por detrás de estos grandes faraones, pero que fundamentalmente nos encontramos ante un estado muy centralizado, muy fuerte, que gracias a esa expansión inicia toda una serie de expansión constructiva que nos va a dar pues, algunos de los mejores regalos que ha llegado hasta nosotros y que de alguna manera van a transformar todo lo que va a venir después, ¿no? Precisamente en este momento de expansión, sobre todo con Tutmosis III, aunque se inicia un poquito antes y va a continuar después, nos encontramos con ese territorio que va a llegar hasta la zona del Éufrates. Sabemos esta aventura de Tutmosis cruzando incluso el Éufrates con sus tropas. Todo esto en realidad es un momento que va a permitir el esplendor posterior, ¿no? Del que Amarna en gran medida va a ser deudor y también va a tener que contrarrestar, porque las dinámicas históricas que se van a producir en todos estos años anteriores van a ser decisivos en las elecciones que haga Amenhotep IV, después Akenatón, en todos esos ámbitos. La propia estructura del Estado se va a ver afectada y es decisiva también para entender un poco cuáles son los motivos que llevan a este rey a promover toda esta serie de movimientos a gran escala. Es tremendamente difícil acertar con los motivos que llevaron a Akenatón a hacer esta serie de reformas. Podemos intuirlas por precisamente lo que ocurre anteriormente. Y lo que ocurre es que estamos viendo, en un primer lugar, ya desde el reinado de Hatshepsut, un ascenso muy fuerte del poder de Amón, del clero de Amón, dentro de la estructura propia del Estado. Una estructura que está creciendo, que se está expandiendo, que ese esplendor territorial y económico está promoviendo un ascenso de oficiales que están cogiendo mucho poder dentro de la corte egipcia y que precisamente a partir de ese reinado de Hatshepsut va a haber determinadas esferas de poder que van a ir ganando importancia, ¿no? Uno de ellos va a ser precisamente ese clero de Amón, ese clero religioso que va a tener una influencia en realidad mucho mayor que el puro ámbito religioso y van a tener una influencia política decisiva, en primer lugar en la propia hegemonía que va a tener Hatshepsut y un poco en asegurar ese poder en esos años de reinado y que posteriormente va a ir siendo contrarrestado, ¿no? Ya con Tutmosis IV vamos a ver ese cambio. Tutmosis III en realidad es un continuador, aunque en Tutmosis III vemos ese auge del poder militar. Estamos viendo diferentes esferas de poder compitiendo entre ellos de alguna manera y cómo se van colocando dentro de los altos puestos de la corte. Y esto lo vemos también en el uso de los títulos por parte de los oficiales. Cuando está la esfera de Amón un poquito más elevada, todos
se atribuyen algún título relacionado con el clero de Amón. Cuando están los militares, todos vienen de la administración militar, aunque en realidad no hayan sido militares, no hayan pensado campo de batalla, ¿no? Y eso es muy importante porque nos está hablando de esos juegos de poder que se están dando dentro de la propia sociedad egipcia. Y como os digo, desde época de Tutmosis IV, eso va a empezar a cambiar de alguna manera. En primer lugar, con Tutmosis IV asistimos a dos cambios o a dos dinámicas que van a empezar a cambiar. El primero es la esfera de los militares. Unos militares que van a ir ganando terreno, la aparición de títulos militares va a ser evidente en todo este reinado, con una serie de campañas que quizá no son tan impresionantes como son las anteriores, pero que sin embargo están manteniendo esas fronteras grandes y anchas de todo el Estado. Y además, en esos círculos de poder que compone el Estado egipcio, y que creo recordar que fue aquí en una clase que hablamos también de los altos oficiales de la dinastía XVIII, hablábamos de ese poder líquido que había entre ellos, que no son estamentos tan cerrados como podríamos pensar, sino que son estamentos muy dinámicos, en los que cambian fuerzas unos con otros de manera muy, muy sencilla. Pues vamos a ver cómo ese ejército va a ir ganando importancia y cómo se va a producir una descentralización, podríamos decir, del llamado clero de Amón, ¿no? De alguna manera, los grandes profetas se van a centrar más en las actividades litúrgicas, en las actividades religiosas, y sin embargo va a caer de alguna manera ese poder político. De hecho, sabemos que hay un decrecimiento importante en esos títulos de Amón entre los altos oficiales, ¿no?, del propio Estado. Además, digamos que esa batuta religiosa que tiene ese clero de Amón, que se va a descentralizar, la va a empezar a coger el faraón. Y el faraón aquí va a empezar a ser importante dentro de esa esfera religiosa, por supuesto ya lo era, pero va a intentar tomar, digamos, esa dinámica de mayor poder. Es el propio Tutmosis IV el que va a empezar un programa decorativo y constructivo en honor a Amón en varias partes de Egipto, que van a tener también, y este es uno de los puntos ya de inflexión respecto a lo que va a ser Amarna, va a tener que ver con los cultos solares también, y va a haber una primacía de esos cultos solares dentro de Egipto. Y de hecho sabemos que es, por ejemplo, el que limpia la esfinge, es decir, que es un símbolo solar por antonomasia y que está centrado en esa dinámica del propio Tutmosis IV de apropiarse de esa serie de figuras, ¿no? Perdón. La propia figura del rey, que había aparecido hasta esta época casi siempre en la iconografía como un aspecto mucho más que tiene que ver con lo militar o el aspecto del ejército, va a empezar a aparecer en una iconografía mucho más religiosa, realizando rituales, emparentado con estos cultos solares, y todo ello va a ser una dinámica que va a acabar de alguna manera en el siguiente reinado, ¿no?, que va a ser el reinado de Amenhotep III. Por supuesto, este reinado es uno de los momentos de mayor esplendor de toda la historia de Egipto, a todos los niveles. Además, es un reinado bastante estable, de muchos años, más de 38 años de reinado. Aquí en las cronologías no me voy a meter porque no quiero salir sin un brazo que me corte, pero sin duda es uno de los reyes de mayor influencia dentro de todo el Reino Nuevo y que va a ser el gran promotor de muchas de las ideas que va a acabar concluyendo su hijo. Nunca sabremos tampoco si ese reinado se hubiera alargado, si toda esta herejía la hubiera acabado haciendo el propio Amenhotep III. En el caso de Amenhotep III, estas esferas de poder se van a ensanchar. El rey va a tomar mucho más protagonismo en todas estas esferas, va a continuar con esta serie de cultos relacionados con los cultos solares, y tenemos la época de los grandes oficiales, ¿no?, de los grandes visires también. Tenemos, por ejemplo, el gran ejemplo de Amenhotep, hijo de Hapu, ¿no?, escriba real, escriba de las tropas de élite. Veis que tiene también ese título militar metido entre sus primeros títulos, supervisor de los establos de Amón, líder del Festival de Amón, uno de los grandes líderes civiles del Estado egipcio en ese momento, capaz de construirse un templo funerario en las cercanías del templo de Tutmosis II, y de hecho mucho más grande que el suyo, ¿no? El suyo es el de la derecha, no el pequeño de la izquierda que veis en pantalla. Es decir, un tipo que en pleno Reino Nuevo, en el momento de mayor apogeo de la sociedad egipcia, es capaz de producir un templo funerario de este tamaño, que nos habla también del poder e influencia dentro de la propia corte. Tenemos a los grandes oficiales de este momento también, a Ramoses y a Amenhotep Hui. La tumba de Ramoses la pongo, aunque ya todos la conocéis, pero quizás es el ejemplo más paradigmático de estos. La doctora Inmaculada Viva siempre dice que la tumba de Ramoses es una tumba de nuevo rico. Es de alguien
que acaba de llegar a la corte, que se ha engrandecido con ella y que quiere demostrar públicamente su poder haciéndose una tumba que se puede comparar a cualquier tumba real, ¿no? Con esa gran sala de pilares, hoy en gran parte reconstruida, pero que nos ofrece algunas de las escenas artísticas que, en mi humilde opinión, suponen prácticamente el pico de la estética egipcia y del arte egipcio en toda su historia, ¿no? Con esos altos relieves maravillosos y finísimos, y que nos hablan precisamente del poder de un tipo para poder realizarse una tumba así, una tumba que queda inacabada porque estamos justo en ese momento de transición entre el mundo pre-Amarna y el mundo amarniense, ¿no? De hecho, vemos en algunas de las reproducciones en algunas de las decoraciones de la tumba ya símbolos claramente relacionados con ese mundo de Amarna, ¿no? También la relación con todos los estados de Oriente Próximo y del Levante Mediterráneo, que van a ser importantes y que tienen que ver lugar con todas estas ideas, y por supuesto esta capacidad constructiva. No debemos olvidar que muchos de los monumentos que conocemos como de Ramsés II en realidad son usurpaciones de monumentos de Amenhotep III. Es decir, Amenhotep III es uno de los grandes constructores de Egipto, supone un salto a nivel constructivo en todo el país, construye toda la zona de Malcata, la zona de la ribera oeste que hoy conocemos, incluso que es más grande de lo que pensábamos con estos últimos hallazgos, un gran palacio para su fiesta Jebsed, el gran complejo de palacios, templos, talleres y por supuesto el gran lago de Birket Habu, con más de 2 kilómetros de largo y 1 de ancho, y que hoy sabemos, y en estas reproducciones falta actualizar, que en medio, en este hueco que hay aquí, en realidad hay una ciudad entera construida, que nos habla también de los motivos que pudieron llevar, y hablaremos de eso dentro de un rato, de los motivos que llevaron al abandono de Tebas o al traslado hacia Tebas, ¿no? Una de las posibles teorías y posibles hipótesis, ¿no? que nos van a explicar. Por supuesto, el gran templo funerario con esos colosos que todos conocemos y que desgraciadamente hemos perdido en su gran parte, aunque en los últimos años se están haciendo grandes labores de reconstrucción y de restauración de muchas de las estatuas del templo, pero que si es como suponemos, debió ser el gran recinto escultórico del mundo antiguo, probablemente. Y llegamos a Amenhotep IV, un Amenhotep IV que va a pasar su infancia entre Menfis y Tebas, con ese nombre de origen relacionado precisamente con ese clero de Amón, ¿no? Con esa religiosidad relacionada con el clero de Amón. Hay que decir que ni siquiera era el heredero al trono. En un principio, el heredero era un hermano suyo mayor llamado Tutmose, que debió morir joven y que no aparece prácticamente en las fuentes. Y en ese contexto es en el que va a vivir el propio Amenhotep IV en ese momento. Es un momento de mayor esplendor donde su padre está iniciando una serie de movimientos religiosos que son interesantes, aunque no únicos en la propia historia de Egipto. El panteón de los dioses se refieren a muchos de los elementos naturales. Aquí casi me lo llevo a mi terreno, que es la arqueología del paisaje, y como muchos de los elementos naturales y del entorno natural en el que esta sociedad se desarrolla influye decisivamente en la creación de mitologías, aspectos religiosos, formas de dioses, etc., ¿no? Es una sociedad que está en continuo contacto con ese ambiente natural y que desde época muy primigenia influyó decisivamente en la creación de este tipo de relatos. Y esto era así ya en este momento también, ¿no? Egipto había gozado de una gran estabilidad religiosa hasta ese momento y tiene esa gran estabilidad religiosa precisamente porque es una religión que se caracteriza por su flexibilidad, por su capacidad de sincretismo, de adaptación de divinidades, de adaptación a las necesidades en cada momento de lo que requería esa sociedad, ¿no? Y eso había transportado a la sociedad esa estabilidad que proporcionaba la propia religión. Hay que tener en cuenta también ese factor divino del rey, descendiente de los dioses primigenios, ¿no? Y ese aspecto divino que además en el caso del mundo de Amarna va a ser mucho más preponderante y se va a contar en mayor medida. Una sociedad que cabalgaba sus contradicciones en realidad de una manera muy honesta y que sus aspectos religiosos no tenían ningún problema en cambiarlos o en adaptarlos. El problema o el factor de lo que ocurre en el mundo de Amarna es precisamente que es un cambio totalmente de concepto de lo que va a ser la propia religión amarniense, ¿no? Hay dos dioses
que en este momento son muy importantes y que comienzan siendo muy importantes desde época antigua. Este no tanto, Amón, del que todos conocemos, que va a nacer aproximadamente en el Reino Medio, es un dios que está relacionado básicamente con el ámbito tebano, aunque posteriormente se va a expandir y se va a acabar convirtiendo en un dios principal y nacional. En este momento, dios supremo del panteón egipcio, se le llama el oculto, acaba sincretizado precisamente con Amón-Ra, porque Ra es el otro gran dios de este momento, un dios muy, muy primigenio que tiene que ver precisamente con un aspecto tan natural como es el propio Sol, cuyo centro de culto está en Heliópolis y que tiene que ver con esta serie de fenómenos naturales y con esta preponderancia que están empezando también a ganar los cultos solares dentro de la propia corte, ¿no? Hablamos un poco de la Enéada, de lo que es ese mundo primigenio, esos primeros dioses, esa primera familia que va a crear el resto de los elementos del mundo, pero lo interesante es cómo ese dios sol, esos dioses solares van a ir ganando importancia en este momento. Lo vemos en la aparición de determinados textos, por ejemplo, uno del escriba Roy en esta estela, en la que los cultos solares van a emerger tanto en el Reino Antiguo como en este periodo del Reino Nuevo. Esta serie de inscripciones dedicadas a estos dioses solares, se van a crear nuevos himnos al sol en este momento. Los temas solares van a aumentar en la decoración y en los cultos, y esto lo sabemos por las decoraciones que van apareciendo en diferentes tumbas. Por supuesto, relacionados también con el aspecto funerario, es el relato del sol que hace su recorrido cada noche para volver a nacer al día siguiente, en esa idea del ciclo continuo de renovación que tan importante era para los antiguos egipcios. Y además, en el caso de este momento, estos cultos solares van a acabar sincretizándose con determinados dioses. Y es el caso de Osiris, donde Osiris va a ganar de alguna manera un papel más relacionado con esa idea, precisamente por el culto funerario, de esa idea del culto solar, ¿no? Osiris como esa manifestación nocturna del dios Sol va a ser en este momento, ¿no? Pero todo imbuido en esa esfera de preponderancia que no entendemos tampoco muy bien de por qué ese interés del propio Amenhotep III por impulsar esta serie de cultos solares en este momento. Amenhotep III, de hecho, se va a alinear a sí mismo como esa manifestación del dios Sol, y este es uno de los primeros puntos de cambio, ¿no? Él, con su hijo va a continuar con todo este movimiento, pero él va a ser el primero que se alinee directamente a sí mismo como manifestación viva. De hecho, va a realizar una serie de construcciones, en este caso el templo de Soleb en la zona de Nubia, donde aparece el propio Amenhotep III deificado con forma solar y en el que se le rinde culto como si fuera un dios. Conocemos el aspecto divino de la realeza en el Antiguo Egipto, pero aquí hay un cambio ya, y es que el faraón no va a aparecer como descendiente de esos dioses o como emisario de esos dioses, sino que aparece ya como un dios mismo, además un dios emparentado con estos cultos solares. De hecho, en su festividad Jefsé, de las inscripciones que tenemos de la festividad Jefsé de Amenhotep III, aparece en los textos como celebrando como manifestación deslumbrante de Atón. El dios Atón va a empezar a aparecer en las fuentes, va a empezar a aparecer en las decoraciones y vamos a empezar a ver esa asociación ya con ese dios Atón que va a acabar siendo tan importante. Por lo tanto, evidenciamos un interés claro de este Amenhotep III por los cultos solares. En todo ese contexto es donde se va a criar Amenhotep IV y esto nos ayuda a entender un poco lo que va a ser luego su vida. Decíamos que pasaba con cierta probabilidad su infancia entre Menfis y Tebas. Recordemos que Menfis todavía sigue siendo una ciudad muy importante desde el punto de vista político. Tebas permanecía como ese elemento más religioso y también el elemento claramente funerario con el Valle de los Reyes y todo lo que se produce en la necrópolis. Por lo tanto, debemos pensar en una infancia de Amenhotep probablemente a caballo entre las dos ciudades y criado en todo ese contexto y esa amalgama de cambios que se están produciendo. Es probable que llegara joven al trono, y aquí entraríamos en un tema que desata la sangre en cualquier congreso académico, entre si hubo corregencia, si no hubo corregencia, si la corregencia es larga, corta, intermedia o medio pensionista. Yo les aseguro que no voy a hacer ningún intento de meterme en ese tema. Si pensamos que Amenhotep IV llega con cierta juventud al trono, es probable que hubiera una corregencia. De hecho, es lo normal estas corregencias
en la mayor parte de reinados de este inicio de la dinastía XVIII, es decir, no nos sorprendería. Si es larga o corta, es un poco igual. Lo que sí sabemos es que durante los primeros 4 años aparecen las fuentes en los textos y en las decoraciones como Amenhotep IV, que tiene una actividad bastante interesante, una actividad constructora bastante importante en estos primeros 4 años de reinado, principalmente en la zona de Nubia. Amplía parte del templo de Soler, que habíamos visto antes que empieza a construir su padre, y construye una ciudad en Sesebi, en la zona Nubia, donde había unas importantes minas de oro. Bueno, esto forma parte de este expansionismo, de este contexto expansionista del propio territorio egipcio, y forma parte también de esta idea de la construcción nueva en parte de todo el territorio, ¿no? En este momento, nadie diría que hubiera atisbos de una herejía, una gran revolución o unos grandes cambios, ¿no? Simplemente vemos una especie de continuidad entre ambos reinados. Probablemente si hubiera esta corregencia, tendría más sentido incluso esta continuidad. El propio Amenhotep IV aparece en algunas escenas en Karnak, todavía asimilado a los dioses tradicionales, con la iconografía clásica egipcia, y nada nos hace sospechar de esto. Vemos, por cierto, la damnatio que se va a producir al poco tiempo, ¿no? En este contexto es donde empiezan a emerger estos cultos Atón, ¿no? Un culto que inicialmente está relacionado con un hombre con cabeza de halcón, identificado con Ra-Horajti. Pronto va a cambiar y se va a convertir en este disco solar clásico que todos conocemos, con los rayos y esas manos que de alguna manera entran en contacto con la familia real. Y en ese contexto es cuando en el año 5 se va a producir el cambio de nombre. Un cambio de nombre que de alguna manera va a desatar todos los acontecimientos. Desde el punto de vista histórico, sería interesante coger esa máquina del tiempo y viajar a ese momento y ver qué pasó, porque nada hacía prever un cambio tan drástico a estos niveles, ¿no? Pasa de ese nombre que vemos en la parte de arriba, de ese Amenhotep, a ese Ajenatón, ¿no? El que es efectivo para Atón, quiere decir su nombre. La esposa y la familia real de repente va a ganar una preponderancia muy importante dentro de la iconografía real, van a aparecer siempre estos elementos familiares, en contextos mucho más naturalistas, y va a erigir una estela en el templo de Karnak que de alguna manera va a ser el certificado oficial de que la herejía y de que esta revolución ha comenzado. En este año 5, tras erigir esta estela en Karnak, va a anunciar que todos los dioses, salvo Atón, han dejado de existir. Va a mandar a trabajadores a destruir imágenes. Sabemos que debió haber una damnatio bastante seria y bastante importante en todo el ámbito tebano especialmente, porque es, digamos, el centro de culto principal de este dios Amón. Y de hecho, hay muchos trabajos que se quedan incompletos. Parte de la tumba de Ramose, algunas otras tumbas de este periodo que se quedan a medio terminar, ¿no? Debió ser un impacto, y esto ya fuera del contexto histórico y fuera del contexto más arqueológico o más académico, imaginar el acontecimiento social que debió producirse en Egipto, ¿no? Cuando una sociedad que es tremendamente estable en el ámbito religioso cambia de un día para otro prácticamente de esta manera y de repente se empiezan a destruir las imágenes del que había sido Dios supremo hasta ese momento, con la importancia que tiene además en el contexto egipcio las damnatios, es decir, la importancia de que la destrucción de un nombre o de una imagen es la destrucción del propio alma de eso que está ahí representado, pues debió ser totalmente impactante para esa sociedad, ¿no? Que de alguna manera se debió quedar en shock. A partir de ahí va a empezar ese periodo que conocemos como atonismo, ¿no? Esa preponderancia del dios Atón, en la que solo hay un dios y solo una persona que lo conoce, que es precisamente Akenatón. Solo adorando al rey, a partir de ese momento, puede uno entrar en contacto con la divinidad. Digamos, Akenatón va a ser el intermediario directo entre la divinidad y la propia parte de la sociedad. Y es que el rey, en este momento, va a ser la manifestación viva de ese dios Atón en la tierra. El nombre de Atón va a aparecer, de hecho, en cartuchos, cosa que no habíamos tenido hasta este momento. Los nombres de dioses directamente enlazados al poder real, en una simbiosis que se va a ir produciendo y que vamos a ver cómo las fronteras ya son totalmente difusas. Ya uno no es del todo rey ni del todo dios, sino que son las dos cosas al mismo tiempo.
Se le retira al dios Atón cualquier relación con otros dioses. Habíamos hablado que había habido una sincretización con Rajorakti en algunos puntos de su historia y de su aparición, o con el dios Su, ¿no? El dios del viento. A partir de este momento siempre va a aparecer el dios Atón por separado y como elemento único. La reina va a tener un rol especial en toda esta revolución religiosa. Su nombre va a aparecer también en cartuchos. Las representaciones, como os decía, siempre van a aparecer con el rey, la reina y Atón en una especie de nueva tríada religiosa. Veis que hay algunos conceptos que no cambian, que se van a mantener, digamos, la estructura mental es la misma, pero se cambian los protagonistas de este momento. La reina va a ocupar además, como os decía, un rol dentro de los dioses femeninos. Va a ganar importancia y va a adoptar las propiedades de la diosa Isis, de Neftis, de Neith o de Hathor en todo este contexto religioso. De alguna manera, Akenatón va a coger esos poderes del dios Atón como dios viviente y la reina va a coger esos poderes de las diosas femeninas del panteón clásico. Además, los vemos realizando esta serie de ofrendas y de contactos directos con la divinidad en una serie de iconografías muy claras. Quizá el texto que mejor representa es precisamente el himno de Atón, que es el texto clave de todo este momento, en el que Atón es presentado como el poder creador de la luz que emerge del disco solar. Atón es el único dios y trabaja él solo, y esto es algo que se va a repetir constantemente en esta serie de himnos. Y que además está preocupado por la belleza y por el amor, es el creador del mundo, va a ser el creador de todo. De hecho, podemos leerlo en el texto, ¿no? Cada vez que apareces perfecto en el horizonte del cielo, oh Atón viviente, la vida comienza. Habiendo tú despuntado por oriente, has llenado toda la tierra con tus perfecciones. Eres deslumbrante, eres grande, tu resplandor se ha alzado sobre la tierra y tus rayos abarcan las tierras hasta el límite de lo que tú has creado. Tú eres como Ra. Veis que todavía hace referencia a los dioses antiguos, pero los dioses antiguos ya han desaparecido. Atón ha asimilado todos esos poderes, ha concentrado todos esos poderes. Pues te has traído tus límites y los has rodeado para tu hijo amado. Aun cuando estás lejos, tus rayos caen sobre la tierra y en sus rostros. Aquí os pongo un texto más largo que no viene al caso, pero es un poco hablar de esta idea del Atón como creador de todo, ¿no? Nos dice, tú eres quien hace crecer la semilla en las mujeres, quien crea los fluidos en los humanos, quien hace que el hijo viva en el vientre de su madre, quien le consuela para que sus lágrimas cesen, eres la nodriza en el vientre de la mujer, quien otorga el aliento para que viva todo el que ha creado. En otro párrafo, ¿no? Cuán numeroso es lo que has creado y que está escondido de la vista, oh único Dios, sin otro junto a él. Has dado forma a la tierra por tu propio deseo, estando tú solo, ¿veis? Esta referencia continua que es el que está solo, incluyendo la humanidad, todo el ganado mayor y menor, todo lo que marcha a pie sobre la tierra y lo que vuela con sus alas en lo alto, las tierras extranjeras de Siria, Palestina y de Cus y la tierra de Egipto. Tú colocas a cada hombre en su lugar y creas lo que ellos necesitan. Cada uno tiene su propia comida, su tiempo de vida está calculado, sus lenguas difieren en el habla, como también su naturaleza. Sus pieles son diferentes, pero tú distingues entre las gentes. Es esa idea de una idea de Dios único. Aunque hablar de monoteísmo quizás sería pecar de actualismo. Estamos aplicando conceptos más o menos modernos para entendernos en un componente religioso que quizás no llegó a ese extremo, ¿no? Conviene más hablar de unicidad, de singularidad del dios Atón, pero no de monoteísmo como nosotros lo podemos entender, ¿no? Otro de los aspectos interesantes es precisamente la necesidad de una nueva capital, ¿no? Hemos provocado toda esta crisis, hemos provocado toda esta serie de cambios. ¿Necesitaban irse? ¿No necesitaban irse? Uno debe entender que socialmente en Tebas la cosa debía estar caldeada, más si pensamos que hay un clero políticamente todavía muy importante y una serie de personas que acababan de perder todo el poder que tenían. Pero las razones aún así para el abandono de Tebas no están del todo claras. La idea principal, como digo, es la de alejarse del poderoso e influyente clero de Amón, digamos, alejarse de esa esfera de poder y poder seguir con ese reinado en un ambiente más de calma. Otro aspecto interesante que podría explicar este abandono en la ciudad es algún tipo de plaga o de enfermedad, de pandemia, ¿no? Nunca mejor dicho en estos tiempos. Tenemos fuentes que hablan en este periodo,
periodo un poco anterior, de finales del reinado de Amenhotep III, de algún brote de peste cananea, y que podría estar relacionado precisamente con la construcción de los cientos de estatuas Sekhmet, esta diosa relacionada con la guerra y con la peste y también con la curación, y que son posteriormente enterradas, probablemente una vez que ya dejaron de ser útiles o ya no eran necesarias para ese contexto social. Por lo tanto, podemos entender que hubiera sumado a todo el evento político y religioso algún brote de alguna enfermedad importante en la sociedad, y de hecho se ha propuesto que la construcción del propio Malcate y de todo ese centro y esa zona urbana en la zona oeste, cosa también extraña para el paradigma egipcio, podría estar relacionado con una idea de alejar a la corte del propio centro urbano de la ciudad y evitar así algún tipo de contagio. No sabemos hasta qué punto puede ser verdad, pero son algunas de las hipótesis que se manejan. En cualquier caso, el traslado fue respaldado, o al menos así debemos suponerlo, por parte de la sociedad, evidentemente no por el clero de Amón. La clase militar sabemos que salió reforzada y de hecho van a ir ganando poder, tanto poder que van a acabar siendo faraones inmediatamente después, ¿no? Cuando lleguen los generales Ay, Honegeb, etcétera, que ya son parte de este mundo. Muchas veces cuando hablamos de historia egipcia y compartimentamos los reinados, nos pensamos que es que nacen en el momento que empiezan a ser reyes. Y aquí tenemos la tumba de Ay y a toda esta serie de personajes que cuando llegan a ser reyes en realidad han vivido toda esta época histórica y vienen influidos también por toda esta serie de acontecimientos que viven. Hay nuevos administrativos que ascienden rápidamente y así lo indican los estudios de los títulos de algunos personajes, como ascienden rápidamente en la escala civil o religiosa dentro del Estado, y que probablemente se produce por este movimiento de gente entre los que se quedan, los que se van, etcétera, ¿no? De hecho, incluso en un aspecto más filológico, aparece o empieza a aparecer las evidencias claras ya de este neoegipcio, ¿no? Esta pequeña evolución de la lengua egipcia en este momento, en la que se van a utilizar formas y estructuras de la lengua hablada. Y aparecen lo que nosotros hoy denominamos neoegipcio, también tiene que ver probablemente con esta serie de movimientos. Lo que sabemos es que 3 años después de este cambio de paradigma, hacia el año 8 del reinado, es cuando se va a producir el traslado de la familia real y de la corte a esta nueva ciudad situada en el Egipto medio, en una zona completamente nueva. La ciudad se va a ocupar durante 12 años y se van a trasladar, se calcula, entre 20 y 50.000 personas a este nuevo lugar. Un traslado bastante grande, teniendo en cuenta también las poblaciones en el mundo antiguo. Denominada Ajetatón, es decir, el horizonte de Atón, es un lugar sin construcciones previas y sin registro arqueológico previo a la zona. Esto tiene todo el sentido. Si vamos a elegir un nuevo punto en el que erigir la nueva capital, vamos a intentar hacerlo en un sitio que no tenga ningún tipo de mochila que nos pueda crear problemas posteriores, ¿no? Un sitio nuevo, para un culto nuevo, para unas ideas nuevas. Muy importante para la estabilidad social, y la elección del lugar quizá a mí es lo que más me interesa, porque tiene que ver mucho con los aspectos de la arqueología del paisaje, con cómo el propio paisaje de Amarna juega para reforzar ciertas ideas de estos nuevos aspectos religiosos. Prácticamente veis que es una especie de bahía natural creada por la propia montaña que se cierra directamente sobre el río, creando una especie de fronteras o de puntos de control físicos, geológicos, y en ese marco es donde se va a encuadrar la ciudad, flanqueada por estelas fronterizas tremendamente interesantes, porque de alguna manera son las que sacralizan el lugar que va a estar en el interior. Un paisaje muy importante, localizado en la ribera este del río, lo cual tiene su importancia porque en el aspecto urbano no nos llama la atención, pero sí en el aspecto funerario. Las necrópolis van a estar localizadas también en el lado este del río, ya emparentadas con esa nueva visión del Atón, ¿no? De ese crecimiento del propio sol cada día. A medio camino entre Menfis y Tebas, digamos en un punto intermedio de toda la geografía egipcia, en la que controlar probablemente todo ese control de personas y mercancías. Un proyecto flexible, la construcción, que fue creciendo y fue modificándose. De hecho, parte de lo que es el núcleo urbano de la ciudad tiene que ver, no te preocupes, tiene que ver precisamente con esa idea de expansión no tan controlada,
Sabemos que entre la zona norte y lo que denominamos núcleo central de la ciudad probablemente iba a haber una expansión constructiva para unir esos dos puntos que no se acaba dando. Es decir, que es una ciudad viva que se construye de manera muy rápida, utilizando esos bloques llamados talatats de un tamaño mucho más pequeño, muchas construcciones previas en adobe, algunas de ellas se quedaron finalmente porque se abandonó la ciudad, como decimos, a los 12 años. Estos son los llamados talatat, bloques más pequeños que permitían una construcción más rápida. Pensar que había que construir una ciudad completamente desde cero. Y con una serie de suburbios, centros urbanos, centros religiosos, que nos ofrecen una visión muy interesante porque es una especie de fotografía. Es una ciudad que se ocupa 12 años, no se vuelve a ocupar posteriormente y nos ofrece una visión perfecta de cómo era el urbanismo hacia el 1300 a.C. En ese contexto, como os decía, el ambiente, el aspecto geográfico, el aspecto paisajístico va a ser también determinante. Localizado justo en el eje central de esa boca del Wadi, de la propia montaña que se cierra en la parte final, se construye uno de los templos que en algunos puntos, en algunos momentos del año, van a provocar precisamente la recreación, la performance de ese Atón creciendo en el horizonte, ¿no? El propio nombre de la ciudad se va a representar de manera física en algunos de los acontecimientos. Como en el caso mío voy a hablar de templos cuando hablemos dentro del curso largo de Tebas, hablaremos también de la importancia y de los cambios que sufre la arquitectura de los templos y cómo se relaciona precisamente con estas ideas paisajísticas. Esta idea del aje, del horizonte, perfectamente representado con los elementos paisajísticos, lo que nos habla también de la planificación previa y rápida que debió producirse para la elección de este lugar. Muy interesante también, aunque no es el día para meternos en ello, los paralelismos paisajísticos que se pueden establecer con otras ciudades importantes como pueden ser Ábidos o puede ser la propia Tebas y una serie de componentes paisajísticos que tienen en común. Y nada, con esto termino. Bueno, este mensaje es para los que nos estáis viendo desde otro sitio, no desde la sala. No estamos emitiendo desde nuestra oficina, por eso algunas cosas las estamos haciendo regulín y la emisión no está saliendo demasiado bien. La cuestión es que si queréis hacer alguna pregunta, podéis escribirla en el chat, vamos a intentar leerla, y si no, pues lo que haremos será luego, cuando colguemos la clase, ir contestando cuando lo veamos grabado. Lo siento, pero cosas del directo, como dicen en la televisión. O sea que, bueno, ahora vamos a ver si no vais a oír las preguntas, pero sí podréis oír algunas de las respuestas. Venga, Marco. Yo como voy al mundo romano, pero en este caso, como del mundo egipcio no tengo mucha idea, pues quería preguntar respecto a esa importancia del culto a Atón, si, digamos, el cuerpo sacerdotal que corresponde, si es que existe, para Atón tiene en este momento más importancia en contraprestación de los otros cuerpos sacerdotales de culto a los otros dioses y, por tanto, a su vez, a los recursos, digamos, a los templos y a todo el culto, los rituales relacionados con los otros, ¿no? Es decir, que pudiera tener más importancia ahora en recursos y en prestigio el culto de Atón, ¿no? Pues tienen prestigio, pero tienen menos poder, digamos, porque hay un contacto... Repite un poco la pregunta para que bueno, sí. La pregunta es si el nuevo clero de Atón, el nuevo clero que se crea, tiene igual o más poder que el antiguo clero de Amón en época anterior, ¿no? Es básicamente la pregunta. Yo te diría que tiene menos poder, tiene menos influencia, porque también hay un contacto más directo con la propia divinidad. E incluso en los propios templos hay un acceso mayor a determinadas partes de los templos que en época anterior no se tenían. En Amarna vamos a tener grandes salas al aire libre con mesas de ofrendas, en las que se va a realizar una serie de ofrendas directamente a la divinidad, que son los rayos que te están tocando directamente. Es decir, hay una intervención menor de la parte litúrgica, por decirlo así, dentro de ese contexto. Sí que sabemos de ese clero que en algunos casos sí tienen tumbas importantes, incluso la propia Marna, y era gente importante, sobre todo en los altos estamentos, pero sin entrar, digamos, en mucho detalle, los niveles intermedios van a tener mucha menos importancia de lo que tenían
en la época de Amón. Es decir, es un clero quizá más reducido y en el que realmente no llegamos a... no se le llega a dar tiempo de poder desarrollarse. Es decir, es un periodo tan corto de tiempo que es todo el movimiento como muy, muy brusco, ¿no? Y ahí la figura del faraón va a tener una infinita fuerza dentro de ese contexto religioso, mucho más que el propio poder o los cargos relacionados con el culto a Aton. Vemos que el faraón en este caso asume una gran responsabilidad y poder cultural. Asume muchos de los roles y de hecho sabemos de actividades más o menos diarias con esa gran procesión que se debía producir en Amarna y que llegaba a los templos y realizaba toda una serie de cultos prácticamente diarios el propio faraón. O sea, que asume muchos de los roles también de estos grandes sacerdotes de Amón y de los grandes estamentos religiosos. Espera, sí, hay aquí otra. Vale. Entonces, el clero de Amón se queda relegado totalmente y es un nuevo clero, Atón, o parte del clero de Amón pasa a Atón. No, se sabe mejor. Sí, la pregunta es si parte del clero de Amón pasa a este nuevo clero o se queda en Tebas, digamos, defenestrado, ¿no? Debemos entender que muchos de ellos pasarían. Al final esto es lo de siempre, quiero decir, si hay que cambiarse la chaqueta se la cambia uno. Debemos entender también que sobre todo los altos estamentos no pasaran, porque al final era un ataque directo a su poder dentro de la élite egipcia, pero las fuentes son confusas también. Y son confusas porque ni tenemos tantas, ni sabemos muy bien, o al menos yo no sé muy bien, qué es lo que ocurre en Tebas durante este periodo. Es decir, todo se centra en el mundo Amarna y no sabemos exactamente cómo se desarrolla todo en Tebas. Debieron guardar mucha influencia porque al poco de morir Akenatón y con toda la restauración posterior la restauración es relativamente rápida. Es decir, ahí hubo una especie de burbuja que se mantuvo con cierto poder y que en cuanto vio la oportunidad de nuevo retomó las actividades normales. Aunque no creo que sea una respuesta sencilla, pero ¿qué hipótesis hay detrás de este cambio radical y brutal de orientación religiosa? Efectivamente no es una respuesta sencilla. La pregunta es ¿qué motivaciones hay detrás de este gran cambio religioso? Cambio por Akenatón, claro. Claro, en realidad voy a pensar 10 segundos la respuesta. Yo creo que forma parte de toda una dinámica que no sabemos si se hubiera dado de la misma manera con otro faraón, quiero decir, porque tiene un aspecto bastante personal y está bastante personalizado en esa figura de Akenatón, incluso ya en el propio aspecto artístico hay una revolución total también, quiero decir, hay un cambio a gran escala que no sabemos si se hubiera producido con otro individuo en el poder. Lo que sí podemos decir es que hay una dinámica en la que los cultos solares van aumentando, que posteriormente al periodo de Amarna esos cultos solares van a seguir siendo muy importantes, con otros dioses y con matices, pero van a seguir siendo muy importantes, y que quizá el propio Amenhotep III hubiera acabado derivando en eso. Si tuviéramos que apostar a algo, podría ser, como casi todo en la historia, una posición mixta. Es decir, nos encontramos en un contexto histórico que favorece que la llegada de un tipo como este, que debía ser un tipo bastante peculiar, acabe derivando en este cambio tan drástico. Que hubiera sido igual de drástico o no, no podemos llegar a decirlo, pero son dinámicas políticas, dinámicas religiosas, un clero de Amón que quizá ha ganado demasiado poder dentro de la propia corte egipcia y que se está contrarrestando, igual que se contrarresta el poder civil en época de Amenhotep II, con toda esta familia de Regnire y esta serie de personajes y de visires tan importantes, a los que de alguna manera se les corta la línea de poder y dejan de aparecer en las fuentes y incluso en algunos casos sufren damnatio, ¿no? Es decir, parece que es una dinámica histórica en la que
al aumento de los cultos solares se impone una línea política que tiene que ir contra ese poder de Amón y que además llega un tipo muy particular que dice, aquí hay que romper con todo por los motivos que sean y que no sé si llegaremos a saber en algún momento, y que acaban desembocando en esto. Sí que sabemos que a nivel social fue o debió ser un drama, porque lo que ocurre posteriormente con la restauración es que vemos precisamente esas escenas de volver rápidamente a los antiguos dioses y además, de alguna manera, de esa damnatio que se produce posteriormente es un producto de ese miedo social a esto que ha pasado ha sido una catástrofe en nuestros dioses, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de entender todos los aspectos de la realidad. A mí lo que más me impresiona también de la propia valentía que debió tener Amenhotep IV es el cambio radical a nivel de concepto. Y aquí sí que hay muchos estudios, se me ocurren de Jan Assmann, de mucha gente que estudia, digamos, la mente egipcia y de cómo cambian conceptualmente la manera de entender la propia realidad para poder hacer ese cambio religioso. Es un cambio muy drástico y que no sabemos hasta qué punto llega a la base social. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el propio poblado de los trabajadores de Amarna, que en realidad es la gente de Dir el Medina que han movido a la zona de Amarna, donde no hay ni una sola referencia a Atón en las capillas. Es decir, debemos pensar que se mantenía un culto extraoficial o a pequeña escala, a nivel social, en el que se seguían haciendo cultos privados al resto de dioses y que un poco la religión continuó por esos derivados, ¿no? Parece que tiene más que ver con una religión puramente estatal y enfocada en la figura del faraón, pero que no llegó a calar directamente sobre los estados más bajos. La pregunta es si Hatshepsut, que tiene en su templo de Dir el-Bahari una parte de templo solar, si hubiera podido iniciar ella esta serie de cultos solares y si eso provocaría la damnatio que sufre posteriormente en la lista de Ábidos y en otros lugares. En mi opinión, no tiene nada que ver, por varias razones. O sea, los cultos solares, una cosa es que ganen importancia en todo ese periodo y otra cosa es que dejaran de existir anteriormente. O sea, los cultos solares están presentes en toda la historia de Egipto porque es el culto más importante dentro de la religión egipcia, que podríamos decir. Por otro lado, sí que tenemos una constancia muy importante de el clero de Amón en el reinado de Hatshepsut. El reinado de Hatshepsut se puede llevar a cabo y se puede llevar a cabo en solitario porque tiene todo un estamento social detrás que apoya primero esa corregencia y luego ese gobierno en solitario. En los motivos de la damnatio ya entraríamos en quién la produce, que no lo tenemos claro. La historiografía tradicional nos habla de Tutmosis III, pero no tiene mucho sentido que Tutmosis III haga una damnatio tantos años después, que además construye un templo al lado de... Bueno, hay una serie de elementos que, digamos, dificultan que sea también Tutmosis III y no sabemos en qué momento se produce, incluso que pueda ser Ramésida o que pueda ser de época posterior. Pero no tiene nada que ver con estos cultos. En este caso, Tutankamón sí. O Tutankamón, digamos, todos esos descendientes, digamos, son herederos de esa tradición y sí que están emparentados con el fenómeno de Amarna y con el fenómeno post-Amarna. ¿Más preguntas, chicos? Ahora apuntas al curso y hablaremos en detalle de todo esto. A los cursos. A los cursos. Bueno, pues entonces déjame el trono, por favor. Tengo que bajar esto así. Bueno, si no tenéis más preguntas, ni los de aquí ni los de más allá, agradecemos el que estéis aquí, el que hayáis venido, el que hayáis asistido, que nos hayáis seguido inclusive desde Allende los Mares, como dije antes. Y nada más, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla a la dirección nuestra, info@centrodelva.es. Y si no, pues lo que tenéis que hacer es lo que hemos dicho antes, apuntaros a los cursos que hemos puesto muchos, muy interesantes, y es lo que hay. Gracias a todos.
La conferencia será editada y colgada más adelante en nuestro canal de YouTube para que quien se haya perdido algo pueda tomar nota. Gracias a todos por asistir, los que estáis presentes y los que estáis al otro lado de la pantalla. Adiós.